Bueno, buenas noches. Mi nombre es Viviana Machado Guerrero. Hoy les voy a presentar hemostasia o cascada de la coagulación. Soy partícipe del semillero de investigación en medicina cardiovascular y soy de quinto semestre de la Universidad del Bosque. Bueno, este es el contenido, entonces vamos a hablar de unas generalidades de la eh, hemostasia primaria, secundaria y la lisis del coágulo. Bueno, entonces, ¿qué es? Entonces, el término hemostasia significa la prevención de la pérdida de sangre eh, después de que se rompe un vaso y es necesario pues que ocurra todo este proceso pues para evitar eh, procesos patológicos. Entonces, esto tiene diversos mecanismos, los cuales son pues la hemostasia primaria. Y a su vez, esa hemostasia primaria se divide en, en el proceso del espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas y la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea. Entonces, eso está compuesto por fases de adhesión, activación, secreción y agregación. Y pues por último es la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo y pues para que se cierre el vaso sanguíneo. Bueno, entonces el primer proceso es el espasmo vascular. Entonces el músculo liso de la pared del vaso tiene que contraerse después de un trauma, pues para evitar una pérdida masiva de sangre. Entonces esa contracción se debe al espasmo miogénico local y los factores autacoides locales procedentes de los tejidos traumatizados. Entonces, recordemos que un autacoide significa una serie de sustancias como la histamina, serotonina, bradiquininas y los eicosanoides, pues entre ellos las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Entonces, esos se denominan autacoides porque, digamos, eh, auto alivian pues el proceso pues de la apertura de un vaso. Entonces, esos autacoides están formadas por pues el metabolismo de las células, alterando entonces la función de otras células. También depende de los reflejos nerviosos y pues este va a manifestar dolor u otros impulsos sensoriales que se originan específicamente pues en los vasos. Y además, entonces, en los vasos pequeños, las plaquetas son responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, ya que liberan tromboxano A2, que es por excelencia un vasoconstrictor y que es activada por la enzima ciclooxigenasa a partir del ácido araquidónico. Listo. En cuanto a la formación del tapón plaquetario, entonces tenemos dos procesos también. En este, pues, si la ruptura del vaso sanguíneo es muy pequeño, entonces se sellan mediante el tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo. Entonces, las características físicas y químicas en primer medida de las plaquetas o de los trombocitos es que son discos diminutos que se forman en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Entonces, la concentración normal de las plaquetas pues varía de acuerdo al género, pero está entre 150.000 a 300.000 en mililitros y esta célula pues no tiene un núcleo ni tampoco se reproduce. Entonces, eh, en su citoplasma sí encontramos mitocondrias y demás organelas, pero no núcleo. Entonces, en su citoplasma hay factores sí, activos eh, en los que pues van
a tener pues una semivida de 8 a 12 días y pues serán eliminadas posteriormente pues por los macrófagos, pues en mayor medida en el vaso. Entonces, pues está compuesto de moléculas de actina y miosina, son proteínas pues contráctiles, y tromboastenina, eh, pues que también es una proteína contráctil. Hay también restos de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi, en donde van a haber grandes cantidades de iones calcio que va a ser fundamental en la coagulación. Los sistemas enzimáticos, que tienen la capacidad de formar ADP y ATP, y también permite la síntesis de prostaglandinas. Entonces, hay una proteína llamada factor estabilizador de la fibrina, que también está presente en las plaquetas, y pues las plaquetas en su membrana poseen una capa de glucoproteínas y fosfolípidos, en las que permite adherirse únicamente pues a las zonas que tuvieron pues un trauma. Entonces, aquí podemos encontrar que las plaquetas se dividen en un granulómero y hialómero, en el que el hialómero se compone de un sistema de apertura y un sistema denso. Pues estas estructuras van a ser eh, las encargadas de liberar unos gránulos cruciales en la lisis pues, del coágulo. Entonces, el sistema denso se compone de actina, miosina y tromboasteína. Y el granulómero se divide en gránulos alfa, eh, pues los que están mencionados en este recuadro, y los gránulos beta que están en este cuadro. Y hay otros gránulos, pues adicionales también, gránulos lambda. Y esta entonces es el segundo proceso de la formación del tapón plaquetario. Entonces, las plaquetas, cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, interacciona con las fibras de colágeno de la pared vascular, eh, entonces las plaquetas cambian su aspecto, ya que se hinchan y adoptan como formas eh, con, eh, con numerosos pseudópodos, y contienen proteínas contráctiles, liberando entonces los gránulos, que dará lugar a la adhesión con el factor de von Willebrand, que más adelante lo explicaré. Y pues esto permite reforzar la unión con el colágeno, pues para que el coágulo, o sí, el tapón, no se, no se, eh, pues se quite sí, no se quite de la piel, o sea, si se está formando, entonces que no se quite, pues porque necesita otros procesos que permitan que ese coágulo sea mayor, que esté mayor reforzado. Mm, entonces, esos gránulos que están presentes en las plaquetas contienen ADP y serotonina. Entonces la serotonina también es un vasoconstrictor. Entonces, cuando se forma un tapón laxo, eh, pues permite bloquear la pérdida de sangre, y después se van a formar unas hebras de fibrina como una red, que serán las encargadas pues de formar ese tapón que no se pueda quitar, o sea, que sea inflexible. Y van a estar activadas gracias al factor 3 que se encuentra pues en su membrana. Listo, entonces en cuanto a la coagulación sanguínea o hemostasia secundaria, entonces vemos que hay un vaso lesionado, se aglutinan las plaquetas, es decir, pues se dirigen al punto en el que el vaso se rompió. Allí entonces las plaquetas segregan unos gránulos y van a formarse una red de hebras de fibrina, formando entonces el coágulo de fibrina, y
es necesario pues esa retracción del coágulo porque los coágulos pues una, pueden ser un factor influyente pues en diversas patologías. Entonces, en la hemostasia secundaria, pues es el tercer mecanismo en el que se forma el coágulo a partir de los 15 a 20 segundos si el traumatismo, si el trauma fue grave, y en situaciones leves puede demorarse de 1 a 2 minutos. Eh, Después de de 3 a 6 minutos, después de la ruptura de un vaso, si la brecha no es muy grande, entonces pues esto se rellena con un coágulo. Y después de 20 minutos, o sí, de 20 minutos a 1 hora, el coágulo se retrae y pues el coágulo se tiene que quitar y se cierra pues aún más y se refuerza el vaso sanguíneo afectado. Listo, entonces aquí observamos pues todos los factores que influyen y seguramente hay muchos más y habrán muchos más en estudio, pero estos son los que están subrayados, son los más importantes. Eh, entonces, el equilibrio de la sangre en coagularse o no depende de, de dos tipos de sustancias básicamente. Entonces, los anticoagulantes y los procoagulantes. Entonces, los anticoagulantes, este pues compuesto predomina en el cuerpo porque pues los vasos sanguíneos, pues porque ya dependerá pues el flujo de la sangre. Entonces encontramos, por ejemplo, la trombomodulina, la antitrombina 3, la proteína C, eh, y en los procoagulantes, entonces, es en dicha situación que afecte la integridad de un vaso, como por ejemplo en el factor tisular, factor de von Willebrand, en el tromboxano A2. Entonces, aquí hay unos factores que van a ser cofactores. Y pues recordemos que un cofactor es una sustancia de naturaleza no proteica y pues es requerida pues para que la proteína pues ejerza su actividad biológica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo general del taponamiento? Entonces, tiene tres pasos esenciales. El primero es pues la respuesta a la ruptura del vaso, formando a grandes rasgos un grupo denominado activador de protrombina. Este activador cataliza la conversión de protrombina en trombina y la trombina finalmente, entonces, va a actuar como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibrina. Y en la imagen entonces derecha, en este esquema, en este mapa, sí, conceptual, eh, podemos observar cómo se convierte la protrombina en trombina. Entonces, se forma a partir, se forma el activador de protrombina cuando hay ruptura del vaso. ¿Listo? Después hay presencia de calcio y pues cuando hay presencia de calcio, esta protrombina se convierte en trombina. Y la trombina entonces se une a las moléculas de fibrinógeno y nuevamente es necesario los iones calcio, pues para que se formen las fibras de fibrina y estas pues formen una red para estabilizar el coágulo. Listo, entonces la protrombina y trombina, entonces es necesario saber que la protrombina es una proteína cuya concentración plasmática es de 15 miligramos por decilitro y se sintetiza pues en el hígado, por lo tanto este órgano necesita, o bueno, los
Los factores de coagulación en gran medida necesitan de la vitamina K. Si hay una, por ejemplo, una hepatopatía como cirrosis o, sí, cirrosis, pues la concentración de vitamina K va a reducir y pues va a generar hemorragias severas. Entonces, la conversión ahora de fibrinógeno en fibrina, pues para la formación del coágulo, entonces, este fibrinógeno es un factor, también denominado factor 1, y es una proteína que está entre de concentración plasmática de 100 a 700 miligramos decilitro, también se forma en el hígado. Y finalmente la trombina, entonces, eh, pues hace la polimerización, que es un proceso químico por el cual se unen varias moléculas de un compuesto para formar eh, una cadena de múltiples moléculas y así obtener, por decirlo así, una macromolécula. Entonces, esa polimerización de los monómeros de fibrina forma una red de fibrina que estará unida mediante puentes de hidrógeno, pues que son débiles. Sin embargo, a esta red se le suma el factor estabilizador de la fibrina, que permitirá crear pues, enlaces covalentes pues, que impidan nuevamente la ruptura de, o sí, que se degrade el coágulo. Eh, bueno, entonces el activador de la protrombina se forma de dos maneras, mediante la vía extrínseca, que inicia desde la ruptura del vaso, y la vía intrínseca. Entonces, en la vía extrínseca, entonces, inicia con el traumatismo tisular. A esto se desencadenará una respuesta en la liberación del factor tisular, liberando tromboplastina tisular o factor 3. Este factor, este factor 3, pues se va a unir con el factor 10A, eh, pues que va a ser necesario para formar entonces bueno, que junto con la participación del factor 7, la participación del factor 10 no activado y el factor 3 junto con calcio, entonces va a formar ese factor 10A. Posteriormente, el factor 10A ya está activado, entonces hará un efecto positivo en la activación de la protrombina y pues necesitará del factor 5, la cual permite que haya una mayor actividad de la proteasa, pues para activar a su vez la trombina. Esto pues se hace en presencia de las plaquetas. Bueno, en cuanto a la vía intrínseca, entonces, a grosso modo, entonces, pues este es el segundo mecanismo pues, para formar el activador de protrombina. Entonces, el proceso inicia nuevamente con el trauma sanguíneo, activando el factor 12. Después se activa el factor 11, después se activa el factor, pues todos estos uno depende del otro, entonces si no se activa uno, no se activa el otro. No puede seguir la cascada de coagulación, entonces se activa el 12, se activa el 9, después perdón, el 11, después el 9 y posteriormente en la activación del factor 10. Este depende de la activación del factor 8, 3 y 9. Pues estas acciones tienen que ser pues en conjunto. Listo. La acción de acción antitrombínica de la fibrina y la antitrombina 3.
Entonces, los anticoagulantes más importantes que eliminan la trombina de la sangre son un alfa globulina llamada antitrombina eh, 3 o también llamada cofactor antitrombina heparina. Esa heparina es un anticoagulante y su concentración en sangre será baja pues en ámbitos normales, en un contexto normal. Esta heparina suele estar sí, acompañada con la antitrombina 3, y pues unidas, estas eh, pues van a eliminar la trombina y factores como el 9 y el 12. Entonces tenemos que tener en cuenta que la heparina se forma en grandes cantidades en los mastocitos, pues que se localizan en los tejidos conjuntivos de los vasos. Esos mastocitos, entonces, sí, esos mastocitos están abundantes en los pulmones y en el hígado, en el tejido. Y por lo tanto, pues la formación suficiente de heparina impide el mayor crecimiento de los coágulos para así pues evitar pues un tromboembolismo. Listo. Y la lisis de los coágulos sanguíneos entonces pues sucede gracias a la plasmina, pero entonces para formar la plasmina, pues en el plasma existen unas proteínas que tienen pues plasminógeno o profibrinolicisina. Entonces, pues cuando están activadas, esta va a formar plasmina. Y esa plasmina entonces permite o digiere las fibras de fibrina, las redes, y otros coagulantes como el fibrinógeno, factor 5, el 7, la protrombina y el factor 12. Listo, entonces en cuanto a eh, las enfermedades que podemos encontrar por hemorragias severas, excesivas, entonces eh, primero pues se debe a una deficiencia de la vitamina K. Entonces, esa vitamina K, recordemos que hace parte de las vitaminas liposolubles que se absorben pues más fácil en el cuerpo. Esta se sintetiza en el intestino y pues, digamos, unas fuentes para encontrar la vitamina K es eh, la flora intestinal, pues flora normal intestinal. Entonces es necesario tener en cuenta que en los recién nacidos, ellos, pues como su sistema digestivo aún es inmaduro, entonces, y pues no tienen la flora gastrointestinal, eh, digamos, determinada, es necesario que el bebé pues se le inyecte con vitamina K para no afectar pues los factores de coagulación, y también es necesario pues el contacto madre-bebé, pues para que el niño no sufra posteriores deficiencias. En la formación de factores, eh, como ya lo dije, la vitamina K es la que nos permite formar esos factores de la coagulación, y en enfermedades como hepatitis o atrofia amarilla aguda, pues pues se puede suprimir, pues alterando, y finalmente pues se altera todo el proceso de coagulación. Entonces, en la trombocitopenia se debe por la deficiencia de las plaquetas durante la coagulación, y existe un tipo
trombocitopenia idiopática, en la que se cree que se forman anticuerpos específicos que reaccionan contra las propias plaquetas, destruyéndolas, entonces no permite formar el coágulo. Y, pues, posteriormente, pues la lisis. Bueno, en cuanto a la hemofilia, entonces ocurre casi exclusivamente en los hombres, es una enfermedad hemorrágica, ya que las mujeres pues son portadoras, eh, y pues la enfermedad se manifiesta en los hombres porque tienen un cromosoma X. Finalmente, entonces, los anticoagulantes pues para uso clínico más útiles son la heparina y las cumarinas. Las cumarinas, entre ellas está la warfarina, pues ya que tiene un efecto depresivo en la formación de esos componentes del hígado, como factor 7, 9 y 10. Y pues hay otras causas de enfermedades tromboembólicas como la arteriosclerosis, la infección y pues el traumatismo en general. Y eso es todo.